Buenas chicos, ¿cómo están? Iniciamos esta clase de músculos del tórax. ¿Sí? Los músculos del tórax son estos, los músculos intercostales, externos, internos, íntimos, músculos supracostales o elevadores de las costillas, músculos subcostales o infracostales, los transversos del tórax o triangular del esternón y el músculo diafragma. ¿Sí? Los músculos intercostales son tres. ¿Y por qué lo llaman así? Es por la disposición de sus fibras, uno, y porque uno está más superficialmente, entonces es más externo, el otro está en la porción media entre las costillas, entonces lo llamamos músculo intercostal medio, y otro está más interno, por eso es que se llama íntimo. ¿Sí? Antiguamente le dábamos tres nombres: músculo intercostal externo, medio e interno. Hoy en día le damos el nombre, entonces según la Target, la clasificación es músculo intercostal externo, medio e íntimo. Están inervados por estos pequeños nervios que atraviesan aquí, que se llaman nervios intercostales. ¿Sí? Este es el paquete vasculonervioso de estos músculos. Por eso también se llama paquete vasculonervioso intercostal. ¿Sí? Y tienen varias disposiciones. Lo primero es que estos músculos se insertan en los bordes de las costillas. Por ejemplo, se inserta en el borde inferior de la costilla subyacente. ¿Qué significa eso? La que está encima. Y en el borde de la superior de la costilla subyacente, o sea, la que está debajo. Entonces, se inserta en el borde inferior de la suprayacente y en el borde superior de las subyacentes. Pero así también los músculos tienen una disposición especial. Los músculos intercostales externos, por ejemplo, tienen una dirección de sus fibras totalmente diferente a la dirección, por ejemplo, de los músculos intercostales internos o de los músculos intercostales íntimos. ¿Por qué? Porque el externo es oblicuo, de arriba a abajo y de fuera para adentro. Lo que hace que cuando se contraigan estos músculos, se eleven las costillas, aumente el espacio entre la caja torácica y disminuya el espacio entre las costillas. Eso hace que los músculos intercostales externos sean músculos accesorios de la inspiración. ¿Sí? Los músculos intercostales internos tienen fibras oblicuas de dentro para afuera y de arriba a abajo. Oblicuas también, pero en dirección contraria a los músculos intercostales externos. Entonces, estas fibras, juntos con las de los músculos intercostales íntimos, son fibras expiradoras, ayudan para la expiración. Dijimos que se insertan en los bordes de las costillas, ¿sí? Así como pudimos ver aquí. Se insertan en los bordes de las costillas. Pero el músculo intercostal externo, por ejemplo, llega hasta una porción del borde de las costillas y luego ya no hay músculo intercostal externo. Estos músculos cubren los espacios entre las costillas, dijimos. Entonces, ¿cómo es esa disposición? La disposición de estos músculos son tres. Vamos a decir de vuelta. Los músculos intercostales externos, el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo. ¿Sí? El músculo intercostal externo, ¿sí? Vamos a mirar aquí. Se inserta desde la porción posterior en la unión costovertebral. ¿Qué significa eso? La unión entre las costillas y las vértebras. Se viene, cubre toda esa porción del tórax y llega hasta una porción anterior, ¿sí? Que es el ángulo anterior de las costillas, o también le llamamos unión esternocondral. ¿Por qué? Porque aquí es la línea donde se une las costillas con el cartílago costal. Entonces, no cubre toda la porción de la caja torácica. Si fuese solo el músculo intercostal externo, iba a cubrir hasta aquí y esta parte se iba a quedar, esta porción iba a quedar abierta. Pero para eso está el músculo intercostal interno, ¿sí?
que cubre muy bien a partir desde la unión esternocondral hasta la porción media o ángulo posterior de las costillas. Y el íntimo va desde la unión esternocondral hasta el ángulo posterior de las costillas. Si vemos aquí, esta es la arteria aorta y de aquí nace una arteria que se llama arteria intercostal. Esta es la arteria mamaria interna y de aquí también nace una arteria intercostal. ¿Cómo vamos a diferenciar eso? Esta arteria intercostal se llama arteria intercostal posterior y esta arteria intercostal se llama arteria intercostal anterior. Ellas van y forman el paquete vasculonervioso intercostal y dan una anastomosis en esta región, en la porción del cuerpo de las costillas. Si vemos el paquete vasculonervioso intercostal de nervio, arteria y venas, queda entre los músculos intercostal íntimo y el músculo intercostal interno. Eso siempre solemos preguntar en el examen, entonces tengan cuidado. Entre el músculo intercostal íntimo y el músculo intercostal interno se sitúa el paquete vasculonervioso intercostal. Resumiendo, la inserción de estos músculos en los bordes de las costillas es: el externo cubre bien la región posterior hasta la región anterior en la unión esternocondral. El interno desde la unión esternocondral hasta la porción media. Y el íntimo del ángulo anterior al ángulo posterior de las costillas. Ninguno de ellos cubre toda la región del tórax. ¿Ok? Ninguno de ellos cubre toda la pared. Ahí vemos al músculo intercostal externo. ¿Sí? Su situación va de arriba a abajo, ¿sí? Y se inserta en el borde, como dijimos, inferior de la suprayacente y superior de la subyacente. Va desde la articulación costotransversa, de la apófisis transversa con las costillas, hasta las articulaciones costocondrales. ¿Ok? Las fibras son oblicuas y son músculos inspiradores. Esta es la dirección de sus fibras. Sus fibras son oblicuas de arriba abajo y de atrás hacia delante. Los intercostales internos cubren muy bien desde la unión esternocondral hasta la porción de la línea axilar media. ¿Sí? De la línea axilar media. Son tomados como músculos expiradores, ¿sí? Por culpa de sus fibras. Entonces sus fibras son oblicuas de arriba abajo, pero de adelante hacia atrás. Y los íntimos, que son estos que están más internamente, ¿sí? Se sitúan también de arriba abajo, cubren la porción medial del surco costal y van desde el ángulo costal posterior hasta la articulación condroesternal, ¿sí? Hasta la articulación condroesternal. Son también músculos expiradores. Entonces, estas son las disposiciones de las inserciones de los tres músculos: el intercostal externo, el intercostal medio e intercostal íntimo, ¿sí? Profundo al músculo intercostal externo, atrás, ¿sí? Atrás el músculo intercostal externo es profundo. Y profundo el intercostal interno es adelante, ¿ok? Ninguno de los tres músculos intercostales ocupa la totalidad del espacio intercostal. La disposición del paquete vasculonervioso es esta, ¿sí? E aqui tem macete. A disposição do paquete vasculonervoso é VAN, ¿sí? De arriba abajo es VAN. Vena, arteria y nervio intercostal, ¿sí? Este esquemita que ven aquí es como si fuese que este sea el músculo intercostal externo, músculo intercostal medio, o sea, interno, y músculo intercostal íntimo. Entonces, esto es el dibujo de una costilla, este es el surco costal,
y en el surco costal encontramos el paquete vasculonervioso intercostal. Esta arteria es una arteria menor que se encuentra por arriba de las costillas y se llama arteria supracostal, ¿sí? Recuerden algo, si van a realizar alguna vez una punción o algo a nivel de los músculos intercostales, siempre debemos ir por el borde superior de las costillas, nunca por el borde inferior de las costillas. ¿Caso por qué? Porque podemos seccionar a este nervio que se llama nervio intercostal. Los músculos supracostales, antiguamente también llamados elevadores de las costillas. Estos músculos toman su inserción en la cara posterior de las apófisis transversas suprayacente y toman la otra inserción en la cara posterior de las costillas subyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo. Si arriba se inserta en la vértebra torácica número 8, por debajo se inserta en la costilla número 9. Entonces, esa disposición oblicua de sus fibras hace lo siguiente. Cuando se contrae este músculo, eleva las costillas, eso hace que aumente la porción de la caja torácica y es un músculo inspirador accesorio, ¿sí? También va a estar inervado por los nervios intercostales del paquete vasculonervioso intercostal y es considerado un músculo inspirador pero poco potente. ¿Dónde están estos músculos? Están en la porción posterior, por detrás de los músculos intercostales externos. Este es el músculo intercostal externo. Entonces el oblicuo es este, el músculo supracostal. Son pequeñitos estos músculos, son numerosos, ¿sí? Porque existen 12 a cada lado. ¿Sí? No es siempre 12 músculos a cada lado, ¿sí? En ocasiones algunas personas tienen 12, otras personas tienen 10. Entonces podemos decir que estos músculos supracostales o elevadores de las costillas son inconstantes en número. Los músculos subcostales. Los músculos subcostales están dentro del tórax, están en la región más profunda, se insertan en la cara interna o cara medial de las costillas y yo les di el nombre de un macete que es los músculos puladores, el spulum, ¿verdad? O músculos saltadores. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, se insertan aquí, en la quinta costilla, en la cara medial de la quinta costilla, salta la sexta costilla y se inserta en la séptima costilla. Entonces, ellos saltan en ocasiones, siempre saltan una y se insertan en la siguiente. Por ejemplo, aquí, si se estaba insertando en la octava costilla, salta la nona y se inserta en la décima. A veces inclusive se inserta, por ejemplo, en la séptima, salta la 8, 9 y se inserta en la décima. Entonces, siempre saltan a un hueso. Entonces, por abajo se insertan en el borde superior de la costilla subyacente. Entonces, en la cara medial de la supra y en el borde superior de la costilla que queda por debajo. Pero siempre salta una costilla. Entonces, recuerden, él es el músculo saltatorio. Están por dentro o más profundo que los músculos intercostales íntimos, ¿sí? ¿Y cómo se llaman entonces? Músculos subcostales o infracostales. Estos músculos son inconstantes. Algunas personas pueden tener, como otras no, ¿sí? Los músculos transversos del tórax, o también le llamábamos antiguamente triangular del esternón. Triangular del esternón por su forma. Este macete es tercero a sexto. ¿Sí? Quando falo do transverso do tórax, eu tenho que lembrar de terceiro a sexto. De terceiro a sexto o quê? Terceira a sexta cara medial de los cartílagos costales y cara posterior del esternón y cara posterior del apéndice o apófisis sifoides. ¿Ok? La inervación también es por los músculos intercostales y su acción es mínima, no sirve casi para ninguna acción en específico, pero sí refuerza la unión condroesternal entre cartílagos y el esternón.
Este es el músculo transverso del tórax o triangular. También está inervado por los nervios intercostales y vascularizado por las arterias intercostales. Tiene una relación estrecha con esta arteria que nace de la arteria subclavia. Esta arteria se llama torácica interna, ¿sí? Y la vena del mismo nombre, vena torácica interna. Recuerden que cuando vemos una vena al lado de una arteria casi siempre tienen el mismo nombre, ¿sí? Entonces, esta arteria se llama arteria torácica interna, ¿sí? O antiguamente le llamábamos también mamaria interna. Y ella pasa por delante del músculo triangular del esternón o transverso del tórax, ¿sí? Y el músculo diafragma, músculo plano, ancho, delgado, parece una sombrilla, ¿sí? Parece una sombrilla, ¿sí? Parece un guardachuves. Él está en una región que llamamos región tóraco-abdominal porque está en relación con el tórax y con el abdomen. Por su convexidad está en contacto con el tórax superiormente y por su concavidad con el abdomen. Separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este músculo diafragma está atravesado por varias estructuras y esas estructuras sí tienen nombre. Por ejemplo, está atravesada por esta estructura que se llama esófago, ¿sí? Y los nervios vagos que acompañan al esófago, ¿sí? Los nervios vagos en el abdomen acompañan al esófago. La vena cava inferior que lo atraviesa en su porción tendinosa, ¿sí? Y otro órgano muy importante que atraviesa el diafragma es este, que estamos viendo aquí, que es la aorta. La arteria aorta también atraviesa el diafragma. Y muchos otros vasos que vamos a ir viendo. Tiene una inervación independiente el diafragma. ¿Por qué? Porque tiene dos nervios. Y todo lo referente al diafragma, a partir de ahora vamos a decir que es frénico. Vamos a utilizar el término frénico. El nervio diafragma, el músculo diafragma, perdón, está inervado por dos nervios que se llaman nervios frénicos, justamente porque vienen hasta el diafragma. Estos nervios frénicos son nervio frénico derecho y nervio frénico izquierdo, ¿sí? Ellos tienen una inervación para cada lado, entonces tienen una inervación diferente de derecha a izquierda y actúan en forma independientemente, ¿sí? Por eso ellos pueden contraerse más de un lado y menos del otro, ¿sí? Y tiene un funcionamiento automático gracias a esa inervación, ¿sí? Esa inervación hace que él funcione automáticamente para poder respirar. Por eso es el músculo principal de la respiración. Las inserciones. El músculo diafragma tiene inserciones externales, que son en el apéndice cifoides. Tiene inserciones costales, que es en las costillas, desde la séptima hasta la duodécima costilla y los cartílagos condrocostales. Y también se insertan las vértebras lumbares, donde va a formar lo que llamamos pilares del diafragma. Las inserciones lumbares del lado derecho, ¿sí?, le llamamos pilar derecho principal del diafragma, que es esto. Y del lado izquierdo le llamamos pilar izquierdo del diafragma. Los pilares accesorios son estos otros pilares que se forman laterales a los dos pilares principales. Entonces, estos dos son los pilares principales del diafragma. Y los pilares accesorios se llaman ligamentos arcuatos. ¿Por qué se llaman ligamentos arcuatos? Porque tienen la forma de un arco. Y son dos los pilares accesorios del diafragma. Son el pilar accesorio medial y el pilar accesorio lateral.
o también le llamamos ligamento arcuato medial y ligamento arcuato lateral. También le damos otro nombre, como aquí atraviesa un músculo en el ligamento arcuato medial, atraviesa un músculo que se llama psoas. Entonces también le llamamos arco del psoas. En el ligamento arcuato lateral atraviesa un músculo que se llama cuadrado de la lumbar. Entonces decimos que este arco es el arco lumbar. Y luego sería el tercer pilar. Entonces, los pilares accesorios y los terceros pilares es el ligamento arcuato lateral. Los pilares principales son el pilar derecho y el pilar izquierdo. El pilar derecho se inserta en el cuerpo de las vértebras lumbares. Lumbar 1, lumbar 2 y lumbar 3. A veces desciende hasta la lumbar 4. El pilar izquierdo se inserta en L1 y L2. A veces se inserta hasta L3. ¿Cuál es la conclusión que llegamos entonces? Que el pilar derecho está más descendido que el pilar izquierdo. Entonces, ¿cuál es el que desciende más? El pilar derecho. ¿Cuál desciende menos? El pilar izquierdo. Estos ascienden y forman un arco. Ese arco se llama agujero esofágico, ¿sí? Y da pasaje al esófago. El otro arco que se encuentra por detrás es un arco tendinoso y le damos el nombre de orificio aórtico. Del pilar izquierdo del diafragma se desprende un pequeño músculo y ese músculo se llama músculo de Treitz o suspensorio del duodeno.